Estaba anocheciendo en el desierto cuando el sol rojizo se derramaba en un mar de arena interminable, tiñendo cada grano con un brillo cálido que casi parecía latir como un corazón cansado. El aire era seco y pesado, como si el propio viento hubiese decidido tomarse un descanso y dejar que el silencio reinara. A lo lejos se levantaba una vieja casa de rancho, solitaria e imposiblemente pequeña contra la vastedad de la llanura, con sus tablones de madera agrietados por el sol y el viento. Allí, en ese lugar olvidado por Dios y por los hombres, empezaba una historia tan extraña como inquietante, una historia que nadie en el valle se atrevía a contar directamente, pero que todos conocían de oídas. Dentro de ese rancho se escuchaban susurros, voces amortiguadas que parecían arrastrar el peso de la desesperación. Las paredes eran gruesas, pero no lo suficiente como para ocultar el murmullo apagado de mujeres que habían perdido más que su libertad. 7 figuras, altas, silenciosas, atrapadas en un mundo que no les pertenecía, permanecían agrupadas en la penumbra, con la mirada fija en un punto indefinido más allá de las puertas de madera carcomida. Eran las hermanas Apache. Las llamaban, las chicas apaches gigantes, por la altura imponente de la mayor, Tala, que se erguía como un centinela de roca en medio de sus compañeras. Su fuerza, nacida de años de resistencia y sufrimiento, era tan legendaria como su silencio. Agencisocial.fiji.io. La vida en ese rancho no era vida en absoluto. No había más jaulas que las que el miedo había construido en sus almas, ni más grilletes que los que las palabras crueles y el desprecio habían forjado alrededor de sus voluntades. Los señores del lugar las trataban como mercancía, valorándolas por el tamaño de sus cuerpos, por la rareza de su presencia, por la ilusión de dominación que inspiraban. En los pueblos cercanos nadie se atrevía a mirar directamente hacia el rancho, al contrario, las leyendas que circulaban entre husmeos y tabernas hablaban de sus cuerpos largos y sus ojos apagados, de su silencio casi espectral. Nadie sabía con certeza qué eran, pero todos coincidían en una cosa: nadie debía acercarse. Agencisocial.fiji.io. Aquella noche, sin embargo, un sonido distinto rompió la monotonía del viento. No era el aullido de coyotes ni el crujir de la madera vieja, sino pasos. Pasos firmes, seguros, distintos de los pasos torpes y agresivos de aquellos que habían cruzado antes el umbral del rancho con intenciones mezquinas. El hombre que entró llevaba botas polvorientas y un sombrero ancho, y aunque su ropa estaba gastada por los elementos, había en su semblante una calma difícil de describir, una serenidad que parecía decir que no había venido a tomar ni a exigir, sino a comprender. Agencisocial.fiji.io. Tala levantó la mirada con la precisión de quien ha aprendido a leer el mundo por los detalles más mínimos, el ritmo de los pasos, la firmeza del andar, la ausencia de apresuramiento nervioso. Cada hombre que había cruzado la puerta de ese rancho había traído consigo alguna forma de violencia, alguna sombra de peligro disfrazada de deseo o de indiferencia cruel. Pero este hombre caminaba de una manera diferente, sin arrogancia ni miedo, como si supiera que estaba en un lugar donde el silencio hablaba con mayor fuerza que las palabras. Agencisocial.fiji.io. Las otras hermanas se quedaron detrás de Tala, como sombras que compartían su resistencia. Sus rostros reflejaban una mezcla de terror, incredulidad y la frágil chispa de algo que hacía mucho no veían: la esperanza. La esperanza, para ellas, había tenido un precio tan elevado que incluso pensarlo era peligroso. Les había costado lágrimas invisibles, noches de insomnio, y el constante recordar que soñar con libertad podía ser castigado con más sufrimiento. Pero allí, ante ese hombre, Tala sintió algo desconocido agitarse en su pecho, una posibilidad distinta, inimaginable, casi prohibida para alguien que había aprendido a no creer. Agencisocial.fiji.io. El hombre se detuvo a unos pasos de ellas, sin mostrar sorpresa ante su estatura ni ante las miradas que lo escrutaban con cautela. Sus ojos eran cálidos pero no compasivos en el sentido condescendiente de la palabra, más bien, eran ojos que reconocían el dolor y que, de alguna manera misteriosa, no huían de él. He venido a sacarlas de aquí, dijo con voz tranquila, sin rodeos, sin nostalgia ni amenazas, solo con una determinación serena que resonó en el silencio como un eco de posibilidad. Agencisocial.fiji.io. El corazón de Tala, acostumbrado a latir con cautela, se detuvo por un instante. ¿Qué significaba esa frase? ¿Quién era ese hombre que no venía a usarlas, ni a humillarlas, ni siquiera a ignorarlas como todos los demás?
Sus palabras eran distintas, ofrecían algo que parecía casi imposible de creer. Sacarnos, murmuró, con la voz quebrada por años de incredulidad. Nadie ha dicho eso antes. Nadie ha escuchado nuestras voces ni nuestras miradas. Aquí nadie viene a ayudar, solo a tomar. Agencisocial.fiji.io. Los vigilantes del rancho, que hasta ese momento habían observado con cierta apatía arrogante, estallaron en burlas y desdén. Para ellos, la idea de liberar a las hermanas era una locura digna de risa. Ellos creían que el desierto no tenía memoria, y que sus actos crueles no tendrían consecuencias. Pensaban que cualquier hombre que se atreviese a enfrentarlos sería rápidamente derrotado, y que su dominio seguiría intacto. Pero no tomaron en serio la calma del hombre que estaba delante de las hermanas. Agencisocial.fiji.io. Mientras los vigilantes se mofaban, un sonido distante comenzó a crecer en intensidad. Al principio fue un murmullo sordo, como el latido de un tambor lejano, luego se convirtió en un rugido que quebró el silencio del desierto, una sucesión de estruendos metálicos y luces que se movían hacia el rancho con una fuerza imparable. El suelo vibró bajo los pies de todos los presentes. El aire se llenó de sirenas, voces gritando órdenes, puertas de vehículos que se abrían con violencia controlada y el clamor de la llegada de ayuda. Agencisocial.fiji.io. Las hermanas se miraron entre sí, con lágrimas que empezaban a brotar sin aviso, lágrimas que habían enterrado por tanto tiempo que casi habían olvidado cómo caían. Estas no eran lágrimas de debilidad, sino de incredulidad ante la súbita ruptura de un destino que parecía inmutable. Tala, sentida aún incapaz de procesar lo que ocurría, observó cómo los vigilantes, sorprendidos y superados, bajaban sus armas con torpeza, incapaces de enfrentar aquella marea de justicia que había llegado sin previo aviso. Agencisocial.fiji.io. El hombre permaneció a su lado, sin moverse, como un faro en medio de la tormenta, mientras los rescatistas se encargaban de cada rincón del rancho, liberando a las mujeres de sus cadenas invisibles. Tala sintió una calidez nueva invadir su pecho, una sensación tan profunda que no había sentido desde hacía años. La esperanza florecía con fuerza, irrumpiendo en su mundo gris con destellos de libertad y dignidad. Agencisocial.fiji.io. Y así, aquella noche en el desierto, bajo un cielo estrellado que parecía observarlo todo sin juicio, comenzó un cambio que nadie creyó posible. Las hermanas Apache gigantes estaban siendo liberadas, no como mercancía, ni como figuras de espectáculo, sino como mujeres con cuerpos, voces y destinos propios. La historia de esa noche sería recordada no por la crueldad que la había marcado, sino por la fuerza silenciosa de quienes se negaron a rendirse, y por un hombre cuya llegada cambió para siempre el curso de sus vidas. La mañana siguiente se levantó con un sol pálido, filtrándose a través de nubes dispersas que parecían aún dormir sobre el desierto. El rancho, que durante años había sido un lugar de miedo y silencio, ahora se sentía extraño, como si el aire mismo hubiera cambiado de carácter. Los pájaros regresaban tímidos, y el murmullo del viento ya no traía consigo la amenaza de lo desconocido, sino un susurro leve de libertad. Las hermanas Apache gigantes, todavía atónitas, caminaban por los patios abiertos, explorando con cautela cada rincón que antes había sido su prisión. Cada paso que daban era una mezcla de incredulidad y curiosidad, como si el mundo que veían fuera a desaparecer de un momento a otro. Tala, la más alta y fuerte de todas, lideraba el grupo. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían reflejado solo resistencia y desconfianza, ahora brillaban con un asombro contenido. Observaba los muros desgastados, los tecos caídos y los objetos abandonados, y sentía que por primera vez podía tocar el mundo sin miedo. Sus hermanas la seguían, algunas con pasos vacilantes, otras con movimientos más seguros, pero todas compartiendo la sensación de que cada centímetro de aquel lugar ahora les pertenecía. El hombre que las había rescatado apareció detrás de ellas, manteniendo la distancia, respetando su espacio. No hablaba demasiado, pero su presencia era reconfortante, un recordatorio silencioso de que no estaban solas. Tala se volvió hacia él y, con una voz que apenas contenía la emoción, le preguntó qué sucedería ahora. Él respondió con calma, asegurándoles que estaban seguras, que habría tiempo para adaptarse, para recuperar lo perdido, y que nadie volvería a dañarlas. La promesa, sencilla y firme, parecía insuficiente para describir todo lo que significaba después de años de abuso y temor.
Mientras avanzaban hacia los establos, encontraron caballos viejos y enfermos que habían sido descuidados durante meses. Con cuidado, comenzaron a limpiar los corrales y darles agua, aprendiendo que la libertad también incluía responsabilidad. No era la carga de un castigo, sino el ejercicio de poder elegir, de cuidar, de reconstruir. Tala sentía que cada movimiento de sus manos liberaba también su mente de la opresión acumulada durante años, y que cada caballo al que devolvían algo de vida les devolvía a ellas una parte de su humanidad. El viento cambió, llevando consigo el olor de la tierra húmeda y la hierba recién nacida. Las hermanas, ahora caminando más confiadas, comenzaron a hablar entre ellas, compartiendo historias de lo que recordaban de su vida antes del rancho, de sus familias, de los juegos y risas que habían perdido. Cada relato era un hilo que reconstruía un tapiz de identidad que parecía roto, y con cada palabra, Tala sentía que el miedo se diluía un poco más. La libertad, comprendió, no era solo la ausencia de opresión, sino la posibilidad de existir plenamente en el mundo. El hombre, observando en silencio, comprendió que su trabajo no terminaba con la liberación física. Su misión era más profunda: guiar, apoyar, y permitir que ellas redescubrieran la confianza en sí mismas y en la humanidad. Cada gesto, cada mirada, era un puente hacia una vida que antes les había sido negada. Mientras las hermanas trabajaban juntas para limpiar y organizar el rancho, Tala miró al horizonte, donde el sol ascendía despacio, iluminando la vastedad del desierto, y comprendió que, por primera vez, podía imaginar un futuro que no estuviera marcado por la sombra del miedo, sino por la fuerza de su propia voluntad y la esperanza recién nacida en sus corazones.